Se habían acostumbrado a diferir para aceptar el status quo, ahora dudaban antes de hablar, luego dejaron atrás su vacilación, algunos eran cautelosos midiendo sus palabras inseguros de si este nuevo orden realmente sería diferente, otros hablaron con la agudeza de un orden largamente mantenido, quejas incapaces o no dispuestos a disfrazar el peso de sus experiencias. Victoria escuchó, no interrumpió, no se apresuró a corregir o controlar, no ejerció la autoridad como un arma, no usó el silencio como medio de intimidación, simplemente escuchó absorbiendo las palabras, las emociones detrás de ellas, las verdades no dichas que habían permanecido en las paredes de esta empresa durante demasiado tiempo. Había ira, frustración, incredulidad, había escepticismo de ella, de sus motivos, de si este cambio era real o solo otra ilusión. No los culpó por su duda, había pasado demasiado tiempo observando este lugar desde afuera, entendiendo su mecánica para esperar una confianza ciega. Tomaría tiempo, tuvo tiempo. Al final de la reunión algo había cambiado, todavía no era confianza, todavía no era aceptación, sino algo. El padre se apresura desesperadamente a entregar un donante de corazón para su hijo moribundo. Cada minuto cuenta, pero una parada policial repentina convierte su camino hacia la salvación en una tragedia. Un movimiento en falso y la esperanza de vida se derrumba. Suscríbete. Comenta a continuación desde dónde estás viendo este video. Era una mañana normal en el pequeño mundo de Marcus y Jamal. El sol apenas había salido y arrojaba un suave resplandor a través de las modestas cortinas de su sala de estar. Marcus se movía por la cocina preparando el desayuno con cuidado. Tarareaba en voz baja mientras trabajaba y se detenía de vez en cuando para escuchar el sonido de los pequeños pasos todavía soñolientos de su hijo que venían por el pasillo. En este momento de tranquilidad, Marcus se sintió agradecido por las pequeñas cosas que habían llegado a definir su vida desde que la madre de Jamal había fallecido. Su ausencia dejó un vacío que era imposible de llenar, pero Jamal, su hijo furioso de ojos brillantes, le había traído a Marcus más paz y fortaleza de la que jamás podría admitir ante nadie. Cada mañana era como un ritual. El padre y el hijo compartían un vínculo forjado por la resiliencia y el amor, fortalecidos por los desafíos que habían enfrentado juntos. Marcus estaba decidido a hacer que la vida de su hijo estuviera tan llena de alegría y risa como pudo, queriendo proteger a Jamal de cualquier tristeza o lucha. Hoy Jamal iba a ayudarlo en el jardín después del desayuno, y luego irían a dar un largo paseo como lo hacían todos los domingos. Estos momentos hacían que la vida se sintiera sólida y correcta, incluso en su simplicidad. Jamal apareció en la puerta frotando sus ojos con sus pequeños puños, su pijama colgaba flojamente en su pequeño cuerpo, una señal de que estaba creciendo, aunque tal vez no tan rápido como otros niños de su edad. Marcus le sonrió sintiendo una oleada de afecto y orgullo. Buenos días, amigo, dijo su voz suave y cálida. Buenos días, papá, respondió Jamal sofocando un bostezo mientras se deslizaba en su silla en la mesa. Comenzaron su mañana con una conversación ligera salpicada de risas, mientras intercambiaban historias tontas y planes para el día. El rostro de Jamal se iluminó de alegría cuando Marcus mencionó su proyecto de jardín, pero debajo de la sonrisa del niño Marcus no podía deshacerse de una preocupación silenciosa que había estado rondando en el fondo de su mente recientemente. Jamal había parecido más cansado de lo habitual, su energía no era tan interminable como antes. Marcus lo descartó como un crecimiento, un arranque o una fase, pero como padre no podía ignorarlo por completo. Después del desayuno salieron. La risa de Jamal llenó el aire mientras perseguía una mariposa alrededor del jardín, sus risas iluminando la mañana, pero mientras corría por el césped su ritmo disminuyó y de repente se detuvo agachándose y colocando sus manos sobre sus rodillas. El corazón de Marcus dio un vuelco mientras veía a su hijo luchar por recuperar el aliento. Estaba al lado de Jamal en un instante, sus manos descansando sobre los hombros del niño, sus ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasa, Jamal? ¿Te sientes bien? Jamal levantó la mirada, su rostro pálido, sus pechos superficiales y rápidos. No lo sé, papá. Solo me siento cansado. Marcus sintió un miedo frío arrastrándose sobre él, pero se obligó a sonreír y mantener su tono ligero. Tal vez hemos estado trabajando demasiado, tomemos un descanso, pero el miedo asintió con la cabeza negándose a dejarlo ir. El proyecto del jardín fue olvidado cuando Marcus hizo pasar a Jamal adentro, sentándolo en el sofá con un vaso de agua. Se sentó al lado de su hijo, observándolo de cerca. La preocupación grabado en su rostro trató de ocultarlo, pero su mente se llenó de pensamientos que no quería entretener. Jamal era joven, y los niños a veces se cansan. Eso es todo lo que era. Había estado creciendo tan rápido, y seguramente esto era solo su cuerpo ajustándose, pero la energía de Jamal no regresó ese día ni el siguiente. Durante la semana siguiente el espíritu normalmente vibrante del niño parecía atenuarse. Ya no perseguía mariposas en el jardín ni se quedaba despierto hasta tarde leyendo sus cómics favoritos. Se volvió retraído y tranquilo y su piel adquirió un tono que Marcus nunca había visto antes. Finalmente, incapaz de ignorar la sensación de hundimiento por más tiempo, Marcus llevó a Jamal al médico. Se dijo a sí mismo que era solo una precaución, que estaba exagerando, pero mientras estaban sentados en la sala de espera estéril rodeados por el zumbido frío de las luces fluorescentes, Marcus sintió que su corazón latía con un miedo que no podía quitarse. Jamal se sentó a su lado sosteniendo su mano, sus pequeños dedos se envolvieron los de su
Padre, en un gesto que era a la vez reconfortante y desgarrador. Cuando el médico los llamó, Marcus sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Sostuvo la mano de Jamal con fuerza mientras entraban en la sala de reconocimiento, donde el médico los recibió con una cálida sonrisa. El reconocimiento fue minucioso, pero la expresión del médico se volvió más seria a medida que avanzaba. Marcus lo observó de cerca. Su corazón se hundía con cada minuto que pasaba. Después de una serie de pruebas, finalmente los llamaron de regreso al consultorio del médico. El médico se sentó detrás de su escritorio. Su rostro era solemne. Sus ojos eran comprensivos cuando miró a Marcus y luego a Jamal. Las palabras que siguieron se sintieron como si destrozaran el mundo que Marcus había construido con tanto cuidado. Señor Adams, el médico comenzó. Su voz era suave pero grave. Su hijo tiene una condición cardíaca congénita. Es raro y es muy grave. La habitación pareció cerrarse alrededor de Marcus. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho. Su boca estaba seca mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. Sostuvo la mano de Jamal con fuerza. Sintió los huesos pequeños y frágiles debajo de sus dedos. El médico continuó. Jamal necesitará un trasplante de corazón. Sin él, su condición continuará empeorando. Las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico, dejándolo sin aliento. Miró a Jamal, que lo miraba con una expresión muy asustada. Ojo, sintiendo la gravedad de la conversación incluso si no la entendía del todo. ¿Qué podemos hacer? Marcus logró preguntar con voz temblorosa. El doctor explicó el proceso, la lista de espera, y los desafíos que enfrentarían. Marcus escuchó en silencio, aturdido, sintiendo el peso de cada palabra. Las posibilidades de encontrar un donante adecuado eran escasas, incluso si lo hacían podría llevar meses, tal vez incluso más. Cada segundo contaba y, sin embargo, estaban a merced de un sistema fuera de su control. Después de la cita regresaron a casa en silencio. Jamal parecía apagado como siempre. Las preguntas y la curiosidad fueron reemplazadas por una tristeza silenciosa que rompió el corazón de Marcus. Esa noche, mientras arropaba a Jamal en la cama, se sentó a su lado durante mucho tiempo, sosteniendo su mano y acariciando su cabello. Jamal lo miró con los ojos brillando con una mezcla de miedo y confianza. ¿Voy a estar bien, papá?, preguntó, su voz apenas un susurro. Marcus forzó una sonrisa, aunque sus propios ojos ardían con lágrimas no derramadas. Por supuesto, amigo, me aseguraré de que te mejores, lo prometo. Pero mientras se sentaba al lado de su hijo viéndolo quedarse dormido, Marcus sintió un peso aplastante asentarse sobre sus hombros. El miedo de perder a Jamal, el único punto brillante en su vida, era casi más de lo que podía soportar. Se quedó a su lado hasta bien entrada la noche, jurando en silencio hacer lo que fuera necesario para salvar a su hijo. En los días que siguieron, Marcus se lanzó a investigar trasplantes de corazón, tratando de entender el proceso, las opciones y los obstáculos. Pasó horas leyendo artículos, contactando a grupos de apoyo y hablando con especialistas. Impulsado por una desesperación que creció con cada día que pasaba, aprendió que la espera de un donante podía ser insoportablemente larga, que podrían no encontrar uno compatible a tiempo, y mientras indagaba más se dio cuenta de que su mejor esperanza podría estar fuera de su país, donde las listas de peso eran más cortas y las posibilidades de encontrar un donante eran ligeramente mejores. A pesar de las probabilidades, Marcus se negó a darse por vencido. Jamal era todo lo que tenía y estaba decidido a luchar por él. No le contó a su hijo sobre las complejidades de la situación o las escasas posibilidades que enfrentaban. En lugar de eso, mantuvo su tono ligero y esperanzado, tranquilizando a Jamal, diciéndole que todo estaría bien incluso mientras su propio corazón dolía de miedo e incertidumbre. Los días se desdibujaban juntos después del diagnóstico de Jamal, cada uno agobiado por la urgencia de su condición y la lenta y demoledora realidad de la espera. Cada mañana Marcus se despertaba con el sonido de la suave respiración de Jamal, y por un breve momento olvidaba la pesada verdad que ahora definía sus vidas, pero luego recordaba y el miedo regresaba, sintiendo con el estómago y apretando el pecho. Los minutos parecían pasar con una lentitud agonizante, pero cada tic-tac del reloj se sentía como una cuenta regresiva para algo que no se atrevía a imaginar. La condición de Jamal se había convertido en una sombra silenciosa sobre todo lo que hacía en la casa, que alguna vez fue animada, ahora estaba llena de voces silenciosas que susurraban palabras tranquilizadoras y sonrisas forzadas. Marcus pasaba horas en el hospital viendo cómo los médicos examinaban a su hijo, le hacían pruebas y medían el progreso que apenas existía. Cada visita era un recordatorio de la sombría realidad en la que corrían contra el tiempo, y la línea de meta estaba desgarradoramente cerca. Marcus nunca había sido de los que se echaban atrás ante un desafío, pero esto no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Se sentía impotente, atrapado en una situación en la que ninguna cantidad de trabajo duro o determinación podría hacer la diferencia. La lista de espera para un trasplante de corazón era larga e impredecible, y cada día que pasaba sin una compatibilidad solo aumentaba su desesperación. Pasó incontables noches en la computadora investigando trasplantes de corazón, leyendo revistas médicas y uniéndose a formularios en línea para familias que pasaban por la misma prueba.
Se acercó a grupos de apoyo y organizaciones benéficas con la esperanza de encontrar respuestas o soluciones que no había considerado. Rápidamente aprendió que las posibilidades de encontrar un corazón compatible para Jamal en su propio país eran escasas. La disponibilidad limitada de donantes y la burocracia involucrada en la asignación de órganos hicieron que la situación pareciera desesperada. El peso de todo era casi demasiado para soportar. Sentía que le estaba fallando a Jamal, como si no estuviera haciendo lo suficiente para salvar a su hijo, y ese pensamiento lo perseguía y lo carcomía en The Quiet Moments, cuando estaba solo con sus miedos, pero Jamal, a su manera tranquila, se convirtió en el ancla de Marcus. La resiliencia del niño, su coraje frente a algo que no podía entender por completo, llenó a Marcus de una resolución que dominó su desesperación. Jamal siguió sonriendo, siguió preguntando sobre sus planes para el futuro a pesar de que su energía estaba menguando y pasaba más tiempo descansando que jugando. Marcus vio la esperanza en los ojos de su hijo y le dio fuerza. No sabía que tenía un día mientras se desplazaba por otro foro. Marcus se topó con un hilo sobre turismo médico. Las familias de países con largas listas de peso para trasplantes habían encontrado opciones en el extranjero donde los hospitales a veces podían proporcionar órganos más rápido debido a diferentes políticas y disponibilidad. La perspectiva de viajar al extranjero para el trasplante de Jamal llenó a Marcus de un renovado sentido de propósito. Era arriesgado y requeriría una inmensa cantidad de dinero y planificación, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa si eso significaba darle a su hijo la oportunidad de vivir. Comenzó a investigar clínicas en Europa que se especializaban en trasplantes de corazón pediátricos. Hizo llamadas, envió correos electrónicos y pasó horas en espera con los administradores del hospital y los médicos tratando de navegar por la logística en cada paso. El avance se enfrentó a desafíos, barreras lingüísticas, diferencias horarias, obstáculos burocráticos, pero Marcus persistió impulsado por una determinación feroz. El aspecto financiero era abrumador, tenía algunos sentidos, pero no lo suficiente para cubrir los costos de un trasplante en el extranjero y los gastos de viaje. En un momento de desesperación, se acercó a una organización benéfica local que brindaba asistencia a familias que necesitaban atención médica. Explicar su situación al representante de la organización benéfica fue una de las cosas más difíciles que había hecho. Admitir que no podía salvar a su hijo por sí solo, que necesitaba ayuda lo hizo sentir vulnerable de una manera que no esperaba. La representante fue amable y escuchó pacientemente mientras Marcus contaba su historia. Prometió ver qué se podía hacer y lo conectó con otras organizaciones que podrían ayudar. Marcus dejó la conversación sintiendo un rayo de esperanza. La organización benéfica no podía cubrir todo, pero podían brindar algo de apoyo y eso fue un comienzo. A medida que pasaban los días, Marcus recibió una llamada de una de las clínicas europeas con las que se había contactado. Habían revisado el caso de Jamal y determinaron que era candidato para un trasplante de corazón. Incluso tenían un donante potencial alineado, pero Marcus necesitaba actuar rápidamente. El reloj estaba corriendo y tenía que tomar una decisión sin dudarlo. Aceptó el procedimiento. Requeriría viajar a Europa para traer de vuelta el corazón del donante, una responsabilidad que lo aterrorizaba y fortalecía. Los médicos le explicaron los riesgos y los protocolos que tendría que seguir, pero la mente de Marcus ya estaba decidida, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Jamal estaba demasiado débil para hacer el viaje, así que Marcus iría solo, dejando a su hijo al cuidado de su hermana que había volado para ayudar la noche anterior a su partida. Marcus se sentó junto a la cama de Jamal mirando el lento subir y bajar de su pecho. El rostro del niño estaba pálido, sus párpados revoloteaban mientras soñaba. Marcus sintió que se le formaba un nudo en la garganta y extendió la mano para acariciar suavemente el cabello de Jamal. La voz de Jamal era apenas un susurro cuando abrió los ojos y lo miró. ¿Vas a algún lado? Marcus forzó una sonrisa sintiendo mientras apretaba la mano de su hijo. Sí, amigo, tengo que ir a buscar algo, pero volveré antes de que te dé cuenta. Jamal lo miró. Su mirada era firme y confiada. ¿Me ayudará a mejorar? El corazón de Marcus dolió al ver la esperanza en los ojos de su hijo. Quería prometerle el mejor de los mundos para decirle que todo estaría bien, pero las palabras se atascaron en su garganta. En cambio, asintió con la cabeza. Su voz estaba cargada de emoción. Sí, Jamal, me aseguraré de que te mejores. Pasaron el resto de la noche hablando en voz baja, compartiendo historias y recuerdos. La risa de Jamal era suave, pero llenó a Marcus de una calidez que alivió sus miedos. Cuando Jamal finalmente se durmió, Marcus se quedó a su lado mirándolo, memorizando cada detalle de su rostro, cada respiración que tomaba. El amor que sentía por su hijo era ilimitado, y sabía que este viaje, era por aterrador que fuera, era un pequeño precio a pagar por la oportunidad de salvarlo. A la mañana siguiente, Marcus se despidió de Jamal y su hermana. Sintió una punzada de culpa al ver la preocupación en sus ojos, pero sabía que no tenía otra opción.
Esta era la única manera. Cuando subió al avión, miró por la ventana y vio la ciudad desvanecerse en la distancia. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Se estaba embarcando en un viaje que lo llevaría al límite, pero sabía que cada segundo, cada sacrificio, era por Jamal. Las horas en el avión eran largas y estaban llenas de pensamientos inquietos. Marcus trató de concentrarse en la logística del trasplante, los procedimientos que tendría que seguir y el cronograma que debía cumplir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido y frágil de Jamal esperando que regresara. La idea de fallar, de no poder cumplir su promesa, era insoportable. Cuando finalmente llegó a Europa, lo recibió un representante del hospital. La ciudad estaba llena de vida y era desconocida, un mundo alejado de la vida que él y Jamal habían construido juntos, pero no había tiempo. Sin dudarlo, pasó por los procedimientos necesarios, se reunió con los médicos y recibió el contenedor que contenía el precioso corazón que le salvó la vida. El peso de la responsabilidad recaía sobre él mientras escuchaba las instrucciones sobre cómo cuidar el corazón. Durante el transporte, cada minuto contaba y no había lugar para el error. Mientras sostenía el contenedor, pensó en Jamal esperándolo en casa. Este corazón era más que un órgano, era una segunda oportunidad, un salvavidas que podría sacar a su hijo del borde. El viaje a casa sería agotador, pero Marcus estaba listo para Jamal. Movería montañas al salir del hospital. Sintió una oleada de esperanza. Esperanza. Estaba en una misión, una que estaba llena de riesgos e incertidumbre, pero era una misión de amor. Estaba trayendo de vuelta el regalo de la vida para su hijo y nada podía detenerlo. Ahora el aeropuerto zumbaba con el zumbido constante de las voces, el traqueteo de las ruedas del equipaje y el zumbido de los anuncios en varios idiomas. Marcus estaba en la puerta agarrando el contenedor con el corazón del donante contra su pecho, sintiendo su peso tanto física como emocionalmente en sus manos. ¿Era el salvavidas de Jamal? Lo único que podía sacar a su hijo. De regreso del borde cada segundo importaba y cada mirada al reloj hacía que el corazón de Marcus se acelerara con urgencia. El viaje había sido agotador, pero Marcus no podía dejar que su fatiga se notara. Había pasado horas en el hospital hablando con los médicos, firmando papeles y absorbiendo instrucciones detalladas sobre el manejo del contenedor. Le habían explicado cada paso que tendría que dar, desde monitorear la temperatura del contenedor hasta asegurarse de que estuviera en posición vertical y seguro. La presión de la responsabilidad pesaba sobre él. Un error, un momento de descuido, y todo por lo que había luchado podría perderse. Mientras esperaba su vuelo, Marcus no pudo evitar dejar que su mente vagara hacia Jamal. Se imaginó a su hijo acostado en su cama de hospital en casa, su pecho subiendo y bajando con cada respiración frágil. Cada vez que cerraba los ojos podía ver el rostro de Jamal, su sonrisa esperanzada, la confianza en sus ojos cuando había preguntado: ¿esto me ayudará a mejorar? Papá Marcus le había prometido que lo haría, y con acento agudo, o podía soportar la idea de romper esa promesa. Perdido en sus pensamientos, Marcus volvió al presente, sacudido por el tablero del anuncio. Respiró profundamente, ajustando su agarre en el contenedor mientras se unía a la fila. Mientras avanzaba, sus ojos se movían alrededor, vigilante, casi paranoico, observando a cada transeúnte y cada bolsa. La enormidad de su tarea era sofocante, y sentía como si el más mínimo empujón o golpe accidental pudiera significar un desastre. Una vez en el avión, Marcus guardó cuidadosamente el contenedor debajo de su asiento, siguiendo las instrucciones del médico al pie de la letra. Su mente repasó el cronograma que le habían dado. Cada hora contaba, y no podía permitirse ningún retraso. Había coordinado con los médicos en casa. Tan pronto como aterrizó, se dirigiría directamente al hospital, donde el equipo médico de Jamal ya se estaba preparando para la cirugía. La logística estaba lista, pero la ansiedad de Marcus era implacable. El avión despegó y Marcus cerró los ojos tratando de estabilizar su respiración. Las horas se alargaron, marcadas por el zumbido constante de los motores y el anuncio ocasional de la tripulación de vuelo. El sueño estaba fuera de cuestión. Cada vez que intentaba descansar, su mente, llena de los peores escenarios posibles, miraba el contenedor para comprobar su posición y asegurarse de que no lo molestaran. Los minutos parecían pasar lentamente. Cada uno de ellos era un recordatorio del delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Unas horas después del vuelo, una azafata notó la actitud ansiosa de Marcus. Se acercó a él con una sonrisa amable. Su mirada se dirigió al contenedor a sus pies. «Señor, ¿está todo bien? ¿Puedo traerle algo?», preguntó suavemente. Marcus forzó una sonrisa. Sacudió la cabeza. «No, gracias. Solo intento llegar a casa lo más rápido que puedo». La azafata asintió, pareciendo entender más de lo que esperaba. «Parece que llevas algo importante», dijo con voz amable. «¿Es para un ser querido?». Marcus vaciló. El peso del viaje lo presionaba aún más ahora que lo estaba expresando en voz alta. «Sí», susurró, «para mi hijo». El rostro de la azafata se suavizó con simpatía. Colocó una mano reconfortante en su hombro. «Haremos todo lo posible para asegurarnos de que llegue a tiempo».
le aseguró antes de continuar para ayudarlo. Otro pasajero, sus palabras le proporcionaron una pequeña medida de consuelo, pero Marcus sabía que el tiempo era su mayor enemigo. Mientras el vuelo continuaba, permaneció vigilante contando las horas y rezando para que no encontraran ningún retraso. Reprodujo cada detalle de las instrucciones del médico en su mente, concentrándose en cada paso para mantener a raya su ansiedad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el avión comenzó su descenso. El corazón de Marcus se aceleró con una mezcla de alivio y tensión. Revisó el contenedor una vez más para asegurarse de que estuviera seguro y se preparó para la siguiente etapa de su viaje. El aeropuerto donde aterrizaron estaba abarrotado y Marcus luchó contra la oleada de pasajeros. Su mente se centró singularmente en llegar al hospital lo más rápido posible. Pasó por la aduana con una urgencia que llamó la atención de los oficiales. Uno de ellos lo hizo a un lado. Su rostro severo y sospechoso mientras miraba el contenedor. Marcus sostenía de manera tan protectora. «Señor, ¿puedo preguntar qué hay en el contenedor?» preguntó el oficial. Su tono era firme. Marcus sintió que su corazón saltaba un latido. Explicó la situación con tanta calma como pudo. Su voz vacilaba por la desesperación. El oficial lo examinó por un largo momento antes de asentir y hacerle señas para que pasara con una mirada de simpatía. «Buena suerte, señor», dijo en voz baja. «Espero que su canción mejore». Marcus asintió sin poder hablar mientras se apresuraba hacia la salida. Afuera, paró un taxi. Sus manos temblaban cuando le dio al conductor la dirección del hospital. La ciudad se desdibujó en un torbellino de luces y tráfico, pero la mirada de Marcus permaneció fija en la carretera que tenía delante. En silencio, deseaba que el auto se moviera más rápido. A mitad de camino al hospital, se encontraron con un atasco. Los minutos pasaban uno tras otro, un claro recordatorio de lo poco tiempo que les quedaba. El pánico se apoderó de Marcus mientras miraba su reloj, sus dedos golpeaban inquietos contra el contenedor. ¿Hay alguna manera de evitar esto?, preguntó con la voz tensa por la urgencia. El conductor lo miró por el espejo retrovisor y percibió la desesperación en su tono. «Haré lo mejor que pueda», dijo desviándose hacia una calle lateral. Atravesando el laberinto de caminos secundarios en un intento de evitar la congestión, Marcus contuvo la respiración, sus dedos se clavaron en el asa del contenedor mientras maniobraban por callejones estrechos y curvas cerradas, cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, el hospital apareció a la vista, un faro de esperanza al final de un viaje agotador. Marcus salió del taxi agarrando el contenedor contra su pecho. Mientras corría hacia la entrada, sintió la oleada de alivio cuando vio al equipo médico esperándolo, listo para tomar el corazón y prepararse para el trasplante, pero justo cuando llegó a la entrada, una figura se interpuso frente a él bloqueando su camino. Marcus se detuvo de golpe, su corazón se aceleró cuando se encontró cara a cara con un oficial de policía, su expresión severa e inflexible. «Señor, lo vieron acelerar a través del tráfico», dijo el oficial, su tono entrecortado. «Voy a necesitar que venga conmigo». La mente de Marcus dio vueltas, no podía creer que esto estuviera sucediendo, no ahora, no cuando estaba tan cerca. Su desesperación se desbordó y trató de explicar la situación. Su voz temblaba mientras señalaba el contenedor en sus brazos. «Por favor», suplicó, «mi hijo está allí, necesita este corazón, solo necesito llevárselo a los médicos, por favor». La mirada del oficial se endureció, su sospecha se hizo más profunda, parecía impasible ante las súplicas de Marcus, su mano descansaba sobre su pistolera mientras escudriñaba al hombre frente a él. «Señor, está obstruyendo el tráfico y poniendo en peligro vidas», dijo, su tono era frío. Un paso a un lado, Marcus sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. Miró hacia la entrada, donde los médicos observaban ansiosamente esperando que entregara el corazón. Podía sentir los preciosos minutos escabullirse, cada uno acercaba a Jamal al borde. La desesperación lo abrumaba y trató de empujar al oficial, solo para ser empujado bruscamente hacia atrás. El contenedor se le resbaló de las manos, y Marcus observó con horror cómo caía al suelo. El sonido le pareció a hecho un golpe repugnante que hizo que su corazón se detuviera. Cayó de rodillas, sus manos temblaban mientras alcanzaba el contenedor, su mente daba vueltas con incredulidad. El oficial dio un paso atrás. Su expresión cambió de ira a conmoción cuando se dio cuenta de la gravedad de lo que acababa de suceder. Marcus agarró el contenedor sintiendo las lágrimas quemar sus ojos mientras lo acunaba en sus brazos. Los médicos se apresuraron, pero él ya sabía que era demasiado tarde. El corazón estaba dañado. La preciosa oportunidad por la que había luchado tanto se esfumó ante sus ojos. El oficial tartamudeó. Su rostro palideció mientras trataba de comprender la enormidad de su error, pero Marcus no lo escuchó. Su mundo se había reducido al contenedor roto en sus manos y la comprensión de que había fallado. Jamal al final no fue la distancia ni el peligro lo que le había quitado la oportunidad de vivir a Jamal.
Fue un momento de prejuicio, un destello de sospecha que había convertido el viaje desesperado de un padre en una pesadilla. Mientras Marcus se sentaba en el suelo sosteniendo los restos destrozados de la última esperanza de su hijo, sintió que un vacío hueco se apoderaba de él. El viaje había terminado y no había nada por lo que luchar. Las frías paredes de acero de la celda de detención presionaban alrededor de Marcus, un marcado contraste con el calor y la vida que había dejado detrás de sus manos. Palpitaba desde donde habían estado encadenados demasiado fuerte la piel roja y en carne viva, pero ese dolor no era nada comparado con el dolor hueco y desgarrador en su pecho. Aún podía ver el contenedor en el suelo, la visión de él astillado abierto repitiéndose en su mente una y otra vez como una pesadilla. No podía despertar del oficial que lo había arrestado, el mismo que había destrozado la única oportunidad de vida de su hijo. Caminaba fuera de la celda, su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros. Con un horror naciente mientras repetía el incidente en su propia mente, había estado tan seguro de que Marcus era una amenaza, tan ciego a la verdad, pero ahora con el peso de sus acciones asentándose pesadamente sobre él estaba comenzando a comprender la profundidad de su error, pero a Marcus no le importaba la culpa del oficial, su arrepentimiento o su conmoción, ninguno. Ya no importaba lo único por lo que había luchado tan duro, la única oportunidad que tenía de salvar a Jamal, se había ido. Sus manos apretadas en puños, sus uñas clavándose en sus palmas mientras se apoyaba contra la pared fría, su mente entumecida por la enormidad de lo que había sucedido. No sabía cuánto tiempo permaneció sentado allí mirando fijamente en blanco en el suelo. El tiempo había perdido todo significado, minutos, horas, se difuminaban juntas, cada una pesada con el peso de la pérdida y la ira. La voz del oficial se deslizó a través de los barrotes, pero Marcus no pudo obligarse a mirar hacia arriba. El mundo fuera de la celda se sentía distante, silenciado, como si lo estuviera viendo todo a través de un espeso dolor de cristal. Finalmente el oficial se acercó, aclarándose la garganta torpemente. Sus palabras eran vacilantes, su tono mezclado con una mezcla de culpa y formalidad. Señor Adams, no me di cuenta, no sabía. Marcus levantó la cabeza, sus ojos vacíos, mientras miraba al hombre. Las palabras cayeron planas sin sentido contra el silencio hueco que llenaba la celda. Las disculpas no traerían de vuelta el corazón, el arrepentimiento no cambiaría lo que había sucedido. El oficial le había robado más que un contenedor, le había quitado el futuro de Jamal, su vida. El chico que una vez había reído, que había llenado su hogar de alegría y calidez, ahora se estaba alejando cada vez más, todo por el prejuicio de un extraño. Con cada momento que pasaba, Marcus sintió el peso de la culpa aplastándolo. Si hubiera sido demasiado imprudente, demasiado desesperado, podría haber hecho algo diferente. La duda en sí mismo lo atormentaba, aguda e implacable. Le prometió a Jamal que le traería un nuevo corazón, que haría que todo fuera mejor. Le había asegurado con toda la certeza que un padre puede ofrecer que estaría bien, pero le había fallado. El oficial se quedó fuera de la celda moviéndose incómodo, su rostro pálido. Abrió la boca para hablar, pero Marcus lo interrumpió, su voz fría y baja. Vete, susurró, sus palabras mezcladas con una furia latente. El oficial Southwest siguió, su culpa visible en la forma en que desvió la mirada. Dio un paso atrás, pero su presencia permaneció un recordatorio constante de las devastadoras consecuencias de sus acciones. Marcus no quería su compasión, su remordimiento o sus palabras vacías. Nada que el oficial pudiera decir o hacer cambiaría la realidad de que Jamal se había ido. Eventualmente un oficial de mayor rango vino a liberar a Marcus, explicando tranquilamente que era libre de irse, que no enfrentaría cargos. Las palabras sonaban huecas, como si estuvieran dichas en un idioma que Marcus ya no entendía. Asintió mecánicamente, su cuerpo moviéndose en piloto automático mientras salía de la estación. Apenas registró la disculpa final murmurada del oficial, una mirada comprensiva en sus ojos. Todo en lo que podía pensar era en Jamal, el niño que lo había estado esperando, que había confiado en él, que había dependido de él. Afuera, el mundo continuaba ajeno a la tragedia que se había desarrollado. La gente seguía con sus vidas. Imperturbable ante el dolor que consumía a Marcus, se sentía como un fantasma, un cascarón vacío del hombre que había sido solo unos días antes. Las luces de la ciudad se desdibujaban mientras caminaba por las calles, cada paso pesado por el peso de la pérdida. Cuando finalmente regresó al hospital, su hermana lo estaba esperando. Su rostro se arrugó cuando lo vio, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo abrazaba. No necesitaba preguntar qué había sucedido, la mirada en los ojos de Marcus lo decía todo junto. Caminaron por los estériles pasillos del hospital, el silencio puntuado solo por el zumbido distante de la maquinaria y el débil pitido de los monitores. Cuando llegaron a la habitación de Jamal, Marcus vaciló, su corazón se rompió de nuevo mientras miraba por la pequeña ventana. Jamal yacía en la cama, su diminuto cuerpo empequeñecido por el médico equipo que lo rodeaba. Su piel estaba pálida, su respiración superficial se estaba escapando, su vida se desvanecía con cada respiración. Marcus sintió las lágrimas corriendo por su rostro mientras entraba en la habitación tomando la mano de su hijo, en su propio padre. La voz de Jamal era apenas un susurro, sus ojos medio cerrados. Mientras miraba a Marcus, había una leve sonrisa en sus labios, un destello de reconocimiento, como si estuviera aliviado de ver a su padre a su lado. Estoy aquí, amigo Marcus.
Ahogó su voz espesa por la emoción, acarició el cabello de Jamal, su corazón se rompió con cada toque suave. La mirada de Jamal, parpadeó su mano agarrando débilmente a su padre. ¿Lo entendiste? Marcus sintió un sollozo subir por su garganta, pero se obligó a sonreír para asentir incluso cuando el peso de su fracaso lo aplastó. Sí, amigo, susurró su voz quebrada. Lo entiendo. Los ojos de Jamal se cerraron, su respiración se hizo más lenta mientras se hundía en un sueño tranquilo. Marcus se sentó a su lado, su mano nunca dejó a sus hijos, su corazón dolía con un dolor que las palabras no podían describirlo. Se quedó allí durante horas, vigilando a Jamal, sabiendo que el final estaba cerca. En los días que siguieron, la historia de lo que había sucedido se extendió por igual, indignación y dolor. La noticia de la muerte de Jamal, del corazón que había perdido, se extendió por la comunidad. La gente exigía respuestas, buscando justicia para el niño al que se le había negado la oportunidad de vivir. El oficial que nos había detenido fue puesto bajo investigación. Sus acciones fueron examinadas mientras el público lidiaba con las devastadoras consecuencias del prejuicio. Sin embargo, Marcus permaneció en silencio. Su dolor era demasiado profundo, demasiado absorbente para preocuparse por la reacción del público. Se retiró del mundo. Su espíritu, una vez vibrante, ahora estaba embotado por el dolor. Cada rincón de su casa le recordaba a Jamal. Los juguetes que no había tocado. Los dibujos clavados en el refrigerador. El leve olor de su champú que flotaba en el aire. Cada recuerdo era un cuchillo que se retorcía más profundamente en la herida que nunca sanaría. La gente ofreció sus condolencias, su simpatía, pero Marcus no pudo responder. Se sentía vacío, como si las mejores partes de él habían muerto con Jamal. El mundo se había convertido en un lugar más oscuro, uno donde la esperanza y la alegría se sentían como recuerdos distantes, inalcanzables e irrelevantes, pero el público no lo olvidó. Tomaron su historia, su dolor, y lo convirtieron en un llamado al cambio. Circularon artículos de noticias y publicaciones en las redes sociales que provocaron conversaciones sobre los peligros del prejuicio, las vidas que podrían arruinar a las familias que podrían destrozar. La tragedia de Marcus se convirtió en un grito de guerra, un símbolo de la injusticia sistémica, que le había costado todo. Para el oficial que lo había detenido, el peso de la culpa era aplastante, no podía escapar de la realidad de lo que había hecho. El conocimiento de que su propio miedo y prejuicio le habían robado una vida todos los días revivía el momento en que había detenido a Marcus, cuando había dejado que sus suposiciones nublaran su juicio. Repitió las súplicas de Marcus, su desesperación, la esperanza en sus ojos, y sintió la vergüenza de sus acciones como una carga pesada que nunca podría dejar. Mientras la investigación continuaba, el nombre del oficial se convirtió en un símbolo de las consecuencias del prejuicio. Se enfrentó a un juicio público, su carrera y reputación empañaron su una vez sólida sentimiento de sí mismo destrozado, pero incluso el castigo más duro no podía deshacer lo que se había hecho. Ninguna disculpa, ningún arrepentimiento podía devolverle la vida que había tomado, la familia que había destrozado por Marcus. El viaje de dolor y pérdida apenas comenzaba. Había perdido a su hijo, su luz, su razón para luchar, pero mientras estaba sentado solo en la casa vacía, rodeado de los recuerdos de una vida que ahora era solo un eco doloroso, comenzó a darse cuenta de que su historia y su tragedia se habían convertido en algo más grande que él mismo. Se había convertido en un testimonio del poder destructivo del prejuicio, un recordatorio de las vidas que podía destruir y, aunque nada podía llenar el vacío que Jamal había dejado, Marcus encontró un pequeño consuelo al saber que el recuerdo de su hijo, su historia viviría. A Jamal se le había negado un futuro, pero su legado, el amor, la risa, la esperanza que había encarnado, continuarían resonando como un faro en la oscuridad. Los días posteriores al fallecimiento de Jamal se desarrollaron en una neblina de dolor por Marcus. Cada hora, un doloroso recordatorio de su ausencia. Su hogar, una vez acogedor y vibrante, se sentía vacío, un mero cascarón que contenía recuerdos. Ya no podía soportar enfrentar la risa. Parloteo. La calidez que Jamal había traído a cada rincón de la casa se había desvanecido, dejando un silencio que era a la vez ensordecedor y opresivo. Marcus pasó gran parte de su tiempo solo repasando los eventos que habían llevado a esta pérdida inimaginable: el encuentro con el oficial, el viaje frenético al hospital, el momento en que el contenedor se le había escapado de las manos. Cada recuerdo era una herida que se negaba a sanar, un recordatorio implacable de su fracaso al proteger a su hijo. Pero en algún lugar profundo debajo del dolor, una chispa de ira comenzó a parpadear. La comprensión de que la vida de su hijo había sido arrebatada por un acto de prejuicio lo llenó de una rabia que atravesó el entumecimiento de su dolor. Una tarde, mientras Marcus estaba sentado a la mesa de la cocina, su hermana puso una mano sobre su hombro, su voz suave, pero firme: tienes que hacer algo, Marcus, no puedes dejar que la muerte de Jamal sea en vano. La miró, el peso de sus palabras hundiéndose lentamente. Ella tenía razón, él no podía dejar que la vida de su hijo se redujera a un trágico error, una nota a pie de página en una historia de injusticia sistémica. Jamal merecía más que eso, él merecía justicia, y también todas las demás familias que habían sufrido debido a los mismos prejuicios que le habían robado a su hijo. El primer paso fue difícil.
Reunir la fuerza para enfrentar al mundo parecía imposible, pero Marcus sabía que tenía que intentarlo. Comenzó por acercarse a un abogado, una mujer amable llamada Eleanor, que escuchó su historia con empatía y comprensión. Tenía reputación de aceptar casos que otros consideraban demasiado desafiantes, y mientras escuchaba a Marcus relatar los eventos que llevaron a la muerte de Jamal, le aseguró que no estaba solo en su lucha. Esto no se trata solo de ti, Marcus, dijo, su tono resuelto, esto se trata de asegurarse de que nadie más tenga que pasar por lo que has estado haciendo. Saint juntos comenzaron a construir un caso contra el departamento de policía, buscando rendición de cuentas por las acciones del oficial. Eleanor le explicó el proceso a Marcus, detallando los obstáculos que enfrentarían, las complejidades legales y los obstáculos planteados por un sistema que a menudo protegía. Marcus estaba decidido, pero el dolor que una vez lo había paralizado ahora alimentaba su determinación, impulsándolo hacia adelante con un sentido de propósito y miedo. La noticia del caso se extendió rápidamente y la historia de Marcus comenzó a captar la atención del público. Los medios de comunicación recogieron la historia, que destacaba la trágica pérdida de un niño cuya única esperanza de vida había sido aplastada por un momento de prejuicio. Los periodistas y activistas se acercaron a Marcus para ofrecerle su apoyo y compartir su historia con el mundo. Las redes sociales se llenaron de discusiones. El hashtag Justicia para Jamal era tendencia mientras personas de todos los ámbitos de la vida se unían detrás de él. La respuesta fue abrumadora pero empoderadora. Marcus se encontró en el centro de un movimiento que nunca había tenido la intención de iniciar. Los mensajes llegaban de familias que habían enfrentado pérdidas similares. Cada historia era un doloroso recordatorio del sufrimiento compartido que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. La gente organizaba manifestaciones exigiendo justicia no solo para Jamal, sino para todas las víctimas de discriminación y sesgo sistémico. Su dolor se había convertido en un símbolo, un llamado a la acción, y Marcus sintió una oleada de propósito en medio de la tragedia a medida que el caso avanzaba. Marcus fue llamado para testificar en el tribunal con la voz temblorosa. Mientras relataba los acontecimientos de ese día, habló de la desesperación que había sentido, la esperanza que había llevado y la devastación de ver la última oportunidad de vida de su hijo escaparse. La sala del tribunal estaba en silencio mientras describía el momento en que el oficial lo había detenido, la fría indiferencia en sus ojos, la mano inquebrantable que había destrozado su mundo. Al otro lado de la habitación, el oficial estaba sentado con la cabeza gacha, su rostro pálido y demacrado. El peso de la ira del público por el dolor que había causado estaba escrito claramente en sus rasgos. Parecía un hombre atormentado por sus acciones, pero Marcus no sentía simpatía. El arrepentimiento del oficial era un pobre consuelo por la vida que había tomado, la familia que había destruido. Durante el interrogatorio, el abogado defensor intentó echarle la culpa, sugiriendo que Marcus había sido imprudente, que había puesto en peligro a otros. Al acelerar la insinuación era clara, que querían retratar a Marcus como un hombre desesperado e irracional que había sido el arquitecto de su propia desgracia. La mandíbula de Marcus se tensó, la ira hirviendo debajo en la superficie. Luchó por mantener la compostura, pero la implicación picó como una herida fresca que cubría el dolor de la pérdida. Eleanor intervino con su voz tranquila pero firme mientras recordaba al tribunal el corazón que Marcus había llevado consigo, el regalo salvador que había sido robado por un solo acto de prejuicio. Fuera de la sala del tribunal, el oficial se enfrentó a un torrente de críticas. Al final, Marcus supo que su lucha estaba lejos de terminar. La historia de Jamal había desencadenado un movimiento, un llamado al cambio que continuaría mucho después del juicio y, aunque el dolor de su pérdida nunca se desvanecería, encontró un pequeño consuelo en saber que el legado de su hijo viviría como un faro de esperanza y resiliencia en un mundo que lo necesitaba desesperadamente. Los meses posteriores al juicio fueron una confusión de atención de los medios, eventos públicos e interminables conversaciones sobre reformas y responsabilidad. Para Marcus, cada día se sentía como un acto de equilibrio entre el deber público y el dolor personal, mientras se había convertido en un símbolo de resiliencia. Alguien que había convertido su dolor en un llamado al cambio. Por dentro todavía era un padre sin su hijo, un hombre que luchaba con un vacío que ningún veredicto de la corte podría llenar. Su hogar se había convertido en un santuario y una prisión, un lugar lleno de recuerdos de Jamal, que traían consuelo y dolor. A menudo se encontraba de pie en la habitación de Jamal, su mano rozando los juguetes y libros que su hijo había dejado detrás de las paredes, todavía decoradas con dibujos y carteles que reflejaban el brillo y la inocencia que Jamal había traído a sus vidas. Cada vez que entraba en esa habitación sentía una punzada de nostalgia, un recordatorio de todos los momentos que nunca serían. El apoyo del público había sido inquebrantable, con cartas y mensajes de simpatía llegando de personas que nunca había conocido. Hablaban de cómo la historia de Jamal los había conmovido, cómo les había abierto los ojos al poder destructivo del prejuicio, pero no importaba cuánto consuelo intentaran ofrecer, el corazón de Marcus seguía pesado, agobiado por el conocimiento de que su hijo se había ido para siempre. Una tarde, mientras Marcus ordenaba otra pila de cartas, se encontró con una nota inesperada.
La letra era clara y cuidadosa, el sobre no estaba marcado. Lo abrió con curiosidad y leyó el breve mensaje que había dentro: Señor Adams, sé que no merezco el perdón, pero necesito hablar con usted. Por favor, deme la oportunidad de decir lo que no pude decir ante el oficial Daniels. La mano de Marcus se congeló. Su corazón latía con fuerza mientras releía las palabras: Oficial Daniels, el hombre que había sido responsable de la cadena de eventos que le habían quitado la vida a Jamal, el hombre que había estado en el tribunal se había inclinado al escuchar cada doloroso detalle de lo que sus acciones habían costado. La idea de conocerlo le trajo un impulso de ira, pero también un destello de algo más, seguridad tal vez o el más leve atisbo de cierre. Luchó con la decisión durante días, dividido entre el deseo de enfrentar al hombre que le había causado tanto dolor y el instinto de protegerse de cualquier daño adicional, pero mientras reflexionaba sobre el impacto que la historia de Jamal había tenido en otros, se dio cuenta de que podría haber valor en enfrentar a Daniels y escuchar lo que tenía que decir. Marcus había pasado meses abogando por el cambio para la comprensión, y sabía que no podía promover verdaderamente el perdón y el crecimiento sin al menos considerarlo él mismo con un corazón apesadumbrado. Marcus finalmente aceptó encontrarse con el oficial Daniels. Acordaron encontrarse en un parque tranquilo lejos de las miradas indiscretas de los medios el día de la reunión. Marcus llegó temprano sentado en un banco debajo de un árbol mientras esperaba. Sus emociones eran una mezcla de aprensión y enojo. Miró al suelo ensayando las cosas que quería decir, las preguntas que quería hacer. Cuando finalmente levantó la vista, Daniels se acercaba con los hombros encorvados, su rostro pálido y demacrado, parecía mayor, agobiado por la culpa y la vergüenza que lo habían seguido desde ese fatídico día. Cuando llegó al banco, dudó, aparentemente inseguro de si era bienvenido. Marcus le hizo un gesto para que se sentara. Su expresión era ilegible mientras observaba al hombre que había cambiado su vida para siempre durante un largo momento. Ninguno de los dos habló. Daniels se aclaró la garganta, sus manos se entrelazaron firmemente en su regazo, su mirada fija en el suelo. Señor Adams, comenzó su voz apenas por encima de un susurro. No espero que me perdone. Sé que no puedo deshacer lo que he hecho, pero necesitaba decirte que lo siento mucho. Lo siento. Marcus permaneció en silencio, su mirada firme mientras veía a Daniel luchar con sus palabras. Había una sinceridad en su tono que lo sorprendió, una crudeza que insinuaba la profundidad de su remordimiento, pero Marcus no estaba listo para dejar ir su ira. Todavía no lo siento, respondió su voz fría. Lo siento, no trae a mi hijo de vuelta. Daniels se estremeció asintiendo mientras tomaba una respiración temblorosa. Sé que, dijo su voz quebrada, sé que no lo hace. Desearía que hubiera algo, cualquier cosa que pudiera hacer para arreglarlo, pero no lo hay. Fui ciego, señor Adams, dejé que mis miedos y mis prejuicios tomaran el control y le costé todo. He pasado todos los días desde ese juicio tratando de entender cómo pude haber estado tan equivocado. La sinceridad en la voz de Daniel atravesó las defensas de Marcus, despertando algo en él que no esperaba. Había pasado tanto tiempo viendo a este hombre como un villano, un monstruo cuyo prejuicio le había robado a su hijo, pero ahora sentado frente a él, Marcus vio a un hombre roto, un hombre atormentado por sus propias acciones, lidiando con una culpa que nunca lo abandonaría. ¿Por qué ahora?, preguntó Mark con voz tranquila. ¿Por qué vienes a mí ahora después de todo lo que pasó? Daniels bajó la mirada con las manos temblorosas. Porque no podía vivir conmigo mismo sin intentar enmendarlo, por muy pequeño que fuera, porque sé que te debo esto, una explicación, una disculpa, incluso si no es suficiente mereces saber eso. Veo mis errores, que entiendo el daño que he hecho. Marcus sintió el peso de las palabras de Daniel asentarse sobre él, mezclándose con su propio dolor y enojo. Había querido odiar a este hombre, culparlo por todo, pero ahora estaba empezando a ver la complejidad de la situación. Podía ver que Daniels también estaba sufriendo, su vida irrevocablemente cambiado por una única y terrible elección. El silencio entre ellos se estiró, lleno de palabras no dichas, emoción demasiado cruda para ser expresada en palabras. Finalmente, Marcus habló con su voz suave, llena de un dolor que ya no podía ocultar. Perdí a mi hijo, dijo con la voz quebrada. Jamal era todo para mí, y ahora se ha ido porque me viste como una amenaza en lugar de un padre tratando de para salvar a su hijo. ¿Cómo puedo perdonar eso? Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas mientras asentía con la cabeza, su voz apenas audible. No sé, admitió. No creo que merezca el perdón, pero espero que algún día puedas encontrar la paz, que de alguna manera puedas seguir adelante, incluso si no merezco ser parte de eso. Marcus se sentó en silencio, su corazón desgarrado entre la ira y el más leve atisbo de compasión. No sabía si alguna vez podría perdonar verdaderamente a Daniels, pero entendía que aferrarse a su ira era una carga que solo lo agobiaría. La vida de Jamal se había convertido en un símbolo de cambio, un catalizador para el crecimiento y la comprensión, y Marcus quería honrar ese legado, quería vivir de una manera que enorgulleciera a su hijo. No te perdono, dijo en voz baja, su voz firme, pero puedo intentar dejar ir mi odio, no por ti, sino por Jamal. Se merecía un mundo sin ira ni prejuicios, y si puedo ayudar a crear eso, entonces tal vez su muerte no haya sido en vano.
Daniels asintió con la cabeza, su rostro grabado con una tristeza que reflejaba la de Marcus. Se puso de pie lentamente extendiendo una mano. Su voz llena de gratitud. Gracias, señor Adams, por darme la oportunidad de disculparme. Marcus vaciló, y luego extendió la mano para estrechar la mano del hombre. Fue un pequeño gesto, pero se sintió monumental, un paso hacia la curación por más doloroso que fuera. Mientras Daniels se alejaba, Marcus sintió que se le quitaba un peso de encima, una sensación de cierre que no había creído posible. En los días siguientes, Marcus encontró un nuevo sentido de propósito, continuó su trabajo de defensa, hablando en contra de los prejuicios y compartiendo la historia de Jamal como un recordatorio del costo del miedo y el odio. Se convirtió en una voz para el cambio, usando su dolor como combustible para luchar por un mundo donde los niños como Jamal pudieran crecer sin miedo, sin las barreras del prejuicio que se habían llevado a su hijo. En los momentos de tranquilidad, cuando el mundo se quedó en silencio y el peso de la pérdida se apoderó de él, Marcus se sentaba junto a la ventana de Jamal mirando el jardín donde su hijo había jugado. Una vez cerraba los ojos recordando la risa, la alegría, el amor que había llenado su hogar, y sentía una sensación de paz. Jamal se había ido, pero su legado vivía en un faro de esperanza en un mundo que lo necesitaba desesperadamente, y mientras Marcus miraba el mundo que su hijo había dejado atrás, sabía que seguiría luchando para sanar y honrar la memoria de Jamal con cada respiración que tomara. No podía cambiar el pasado, pero podía ayudar a dar forma al futuro, y en esa promesa, en esa esperanza, Marcus encontró la fuerza para seguir adelante. Así que suscríbete para que no te pierdas nuevas historias y mira otros videos en el canal. Gracias por estar con nosotros.